También es un gustazo darle la bienvenida a Javier Aranda. Javier, pues, todo el mundo esperamos con muchas ansias el viernes. Porque... Hola, buenos días. Yo también, porque leer siempre es compartir, ¿eh? Exacto, esa No es se lee una de solo. las exquisiteces, ¿no? Poder compartir libros, obras, comentarios, ¿no? Exactamente. Y ahora el pretexto para compartir es un gran pretexto, es un libro que cumple de haberse publicado medio siglo. Y si uno se acerca nuevamente a leer sus primeras líneas, sí, el primer párrafo, o se atreve a leer también al revés y lee uno el párrafo final, vuelve a encontrar esa prosa magnética que nos va llevando a un mundo más allá del mundo, sí, con reglas muy claras. Ya leímos la novela hace, por lo menos en mi caso, hace mucho tiempo, y unas 2 o 3 veces, digo casi 3 porque pues, lees como salteado, andas buscando cosas y siempre encuentras cosas que te sorprenden. Me refiero a una novela que muchos conocen, que muchos han leído, que fue un bestseller. Este es de los bestsellers que sin mercadotecnia se impuso por la calidad de la prosa. Y me refiero a 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. Esta es una novela, la primera que quiso escribir cuando tenía 17 años. Y tuvieron que pasar 23 años para poderse un día plantarse frente a la máquina de escribir. En México. En México, justamente. Y durante 18 meses no se paró más que a lo básico. No salía a ver a sus amigos iban a su casa a verla, pero se enclaustró, digamos. Cuando más estaba en una vida muy precaria, ¿no? Gabriel García Márquez, en sus inicios, y generó esta obra de arte. De hecho, hizo un viaje a Acapulco, y narra varias historias. Bueno, ¿no? él dice, es como parte de la leyenda, y en el caso de García Márquez hay que aceptarla porque él la dijo, claro, y es un gran, digamos, escritor que creó mundos, ¿no? Imaginativos, exactamente. Entonces él dice que en un viaje a Acapulco tuvo ahora sí que la inspiración. Iba con su familia a pasar unos días con una economía muy precaria y decidió regresarse porque sintió la necesidad de escribir ese libro. Y él ha dicho en algunas conversaciones, un par por lo menos que yo conozco, que decía que en ese momento podía haber dictado, sin cambiar una palabra, el primer capítulo de 100 años de soledad. También él ha dicho, y es posible que así sea, que el primer párrafo, que ese párrafo que es formidable, tremendo. Lo escribió justamente a los 17 años y abandonó ese proyecto porque le pareció demasiado grande. Se iba a llamar La Casa, pero era un mundo tan grande el que tenía en la cabeza que él, en un acto de humildad, se dio cuenta que no tenía la capacidad técnica, narrativa para darle forma o recoger ese mundo que quería contarnos, y se lo atragantó durante 23 años, hasta que finalmente se puso a trabajar y a crear este mundo que realmente, pues ahora sí que entró de lleno a lo que es el mundo de los lectores. Es la única eternidad a la que los autores tienen, digamos, posibilidad de permanecer. Sí. Y 100 años de soledad, te digo, desde el principio fue un fenómeno editorial sin mercadotecnia. Tiraron 8,000 ejemplares y la segunda edición estaba a los 3 meses de haber salido la primera. Fue un exitazo. Y es un libro que García Márquez, digamos, cuidó mucho. Pues imagínate, 23 años, no es cualquier cosa. Claro. Y además hacía una cosa, les daba sus textos, cosa que ya los escritores casi no hacen, a los amigos para que lo criticaran. Y hay un párrafo que es la ascensión de Remedios Buendía, ya ven que se levanta. Maravillosa esa parte. Es estupenda. Es la que más duda tuvo García Márquez de publicarla. Entonces la dio a los críticos más feroces y confiables para él que conocía. Y confiaba en ellos porque uno de ellos le dijo que la hojarasca le sobraba un capítulo, y era cierto. Entonces les dio ese capítulo, le dijeron que estaba muy bien, y entonces ahora sí le puso punto final a esa novela que francamente es un clásico, y nosotros tuvimos el privilegio de ser contemporáneos de este escritor. No, y de haber sido México el país donde gestó Gabriel García Márquez 100 años de soledad, probablemente su obra más emblemática o más grande. Bueno, como escritor, pues todas sus obras definitivamente muy grandes. Y alguna vez comentó él que si hubiera tenido, o si no hubiera tenido problemas económicos, habría escrito varios tomos de 100 años de soledad, ¿no? Hablando un poco de la complejidad de la obra. Y hay muchas partes, no sé si tú coincidas con algunos analistas que dicen que leer 100 años de soledad es una muestra de que el español es una lengua grandiosa y que además ni le sobra ni le falta una coma, una palabra.
¿Estás de acuerdo con No, esto? estoy de acuerdo totalmente. Lo decía García Márquez cuando yo decía que no tenía los elementos técnicos, tampoco tenía el lenguaje para nombrar ese mundo tan desbordado que él tenía en la cabeza, ¿no? Es un mundo que se crea en su infancia, forma parte de su vida cotidiana, pero también hay otra parte que comentó en alguna entrevista con un amigo, es una carta creo con Plinio Apuleyo Mendoza, claro, en donde él le dice que tenía que, después de tener todas esas cosas, la necesidad de contarlas, domar sus demonios, hacerlos a un lado, precisamente para que la obra fuera, con esos demonios, crear, digamos, demonios universales, que no fueran tan particulares que tú los remitieras solo a él, sino que fueran los demonios de cada uno de nosotros, de cada lector que se acercara a esta obra. Entonces yo creo que eso tiene que ver con ese lenguaje atemporal tan universal en el que todos nos vemos reflejados de alguna manera, como en esa imagen que es muy magnética cuando el niño está queriendo descubrir el hielo, ¿no? Sí, dices, claro. ¿por qué empieza con eso? Es como intrascendente que alguien que está frente a un pelotón de fusilamiento de repente se ponga a pensar en el hielo. Pero hay imágenes tan poderosas en la infancia que son justamente esas las que nos dan vida y nos dan impulso, ¿no? ¿Y qué tal la caminata con las mariposas amarillas? Sí, fíjate que esas cosas que a alguno le sorprenden, que son muy fantásticas, él nunca tuvo problema, le parecía que estaba bien. Y lo de Remedios, eso sí, realmente le costó mucho trabajo asimilarlo, porque decía, pues esto no me lo van a creer, o sea, puede ser un éxito, puede funcionar muy bien o puede ser una catástrofe y darle en la torre a todo ese mundo que había construido durante muchísimos años. Y sus múltiples apuestas, ¿no? Con José Arcadio ahí, José Arcadio haciendo este alquimista, ¿no? Tremendo, buscando siempre maravillar, ¿no? Lo que era esa visión de los gitanos. Y además habla de que, pues él, uno de sus principales maestros fue Juan Rulfo, justamente, y que cuando llegó a México, Gabriel García Márquez le dijeron, si quieres aprender a escribir, ¡pum! Y le dan, y se lo aprende de memoria, ¿no? Pedro Páramo. Y la gran influencia dentro del surrealismo. Otra cosa que también hay que ver en los libros clásicos son hijos de la tradición, no parten de cero. Hay toda una estructura ya hecha, viene de Homero, viene de los griegos, viene de la cultura romana, viene de la cultura nuestra de América, la cultura originaria, y está reflejada ahí. Si uno lee con cierto detenimiento, y digo cierto porque tampoco es un misterio, se va a dar cuenta que hay un homenaje, por ejemplo, hay un homenaje a Alejo Carpentier y otro homenaje a Carlos Fuentes, porque aparecen personajes de las novelas de Fuentes y de Carpentier, ese es un dato. Guardando su personalidad. Sí, exactamente. Todo el boom latinoamericano. Reúne, sí. resignifica y lo utiliza para aprovechar y contarnos una historia realmente estupenda que no terminamos de imaginar siquiera, porque pues, es el genio de los grandes escritores. Sí. Pues interesantísimo. Y además aquí está la oportunidad de verdad, en lugar de estar leyendo ahí cualquier cosa, ya hay que, pues sí, hay que recurrir a los clásicos. Esta es la novedad editorial. No, por supuesto. Y además Nunca siempre que lo lees, aunque seas de cualquier generación, se siente fresco, se siente nuevo, lo puede leer un niño de 10 años acostumbrado a leer BuzzFeed y le va a encantar. Sí, y incluso el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, lo puso en sus libros favoritos, 100 años de soledad. ¿La habrá leído en español? Pues muchísimas gracias. Oye, fíjate, ya brevemente, siempre me ha intrigado ¿cómo podrán traducir la elevación de Remedios en inglés o en otra lengua? Ese primer párrafo. Qué impresión, ¿verdad? El juego de los tiempos es increíble. Es un manejo sublime del español. Pues a leerlos ha dicho por... Ahí están las portadas cuarta de vez. idiomas. Dani la leyó en árabe. No, claro. Bueno, gracias por esta excelente recomendación nuevamente. Y volver a leer, qué bueno que nos lo traes a colación. Gracias. Es la mejor. Gracias. Gracias.